El boxeo en la época victoriana. La era victoriana, marcada por la expansión industrial, los cambios sociales y la consolidación del Imperio Británico, también presenció la transformación del boxeo desde una actividad marginal hasta un deporte reglamentado y popularizado. Este ensayo busca explorar el boxeo en la época victoriana, considerando diversos aspectos históricos, sociales y culturales que moldearon su desarrollo y legado. Contexto histórico. La era victoriana, que abarcó desde 1837 hasta 1901, fue un periodo de profundos cambios en el Reino Unido y más allá, caracterizada por la expansión industrial, el crecimiento urbano y la consolidación del poder imperial. Esta época dejó una marca indeleble en la historia británica y mundial. Sin embargo, detrás del telón de los avances tecnológicos y la prosperidad económica, se escondían complejas dinámicas sociales, políticas y culturales que moldearon la vida de la sociedad victoriana. En este contexto de transformación y cambio, el surgimiento del boxeo como un deporte popular y reglamentado no es una casualidad, sino un reflejo de las tensiones y contradicciones de la época. Para comprender plenamente el papel del boxeo en la sociedad victoriana, es crucial examinar el contexto histórico en el que se desarrolló. Desde la industrialización hasta las divisiones de clase, pasando por las preocupaciones morales y la búsqueda de entretenimiento, cada aspecto del mundo victoriano influyó en la evolución del boxeo y en su lugar en la cultura y la vida cotidiana. En esta sección, exploraremos en detalle el contexto histórico de la época victoriana, analizando cómo los cambios sociales, económicos y políticos proporcionaron el terreno fértil para el florecimiento del boxeo como un deporte organizado y popular. Desde las calles bulliciosas de las ciudades industriales hasta los salones elegantes de la alta sociedad, el boxeo encontró su lugar en la compleja y multifacética trama de la vida victoriana. Durante la época victoriana, el Reino Unido experimentó una rápida industrialización y urbanización, con una creciente división de clases y una preocupación por la moralidad y el orden social. Estos cambios se reflejaron en el surgimiento del boxeo como un deporte organizado, que atrajo a participantes de diversas clases sociales y se convirtió en una forma de entretenimiento popular en las ciudades industriales. Orígenes del boxeo moderno. El boxeo victoriano se originó a partir de tradiciones anteriores de lucha a puñetazos y combates callejeros, pero fue durante esta época cuando se establecieron reglas y normativas para el deporte. La creación de las reglas de Queensberry en 1867 marcó un hito importante en la formalización del boxeo moderno, estableciendo límites de tiempo, tamaño del ring y prohibiendo tácticas brutales como el golpear a un oponente cuando estaba en el suelo. Tradiciones de lucha preexistentes en el Reino Unido. Las tradiciones de lucha preexistentes en el Reino Unido tienen raíces profundas que se remontan a siglos antes del surgimiento del boxeo moderno. Estas formas de lucha reflejaban tanto las necesidades prácticas de autodefensa como los aspectos culturales y rituales de las comunidades locales. Algunas de las tradiciones de lucha más prominentes en el Reino Unido incluyen: 1. Luchas celtas y británicas. Las antiguas tribus celtas y britanas tenían sus propias formas de lucha, que incluían técnicas de combate cuerpo a cuerpo como el wrestling, lucha a mano limpia. Estas prácticas, a menudo realizadas como parte de festivales y celebraciones, eran tanto una demostración de habilidad física como una expresión de la identidad cultural de las comunidades. 2. Lucha en la Edad Media y la época Tudor. Durante la Edad Media y la época Tudor, la lucha era una habilidad vital para los soldados y caballeros, y se enseñaba y practicaba en toda la sociedad. Los métodos de combate cuerpo a cuerpo, tanto con armas como sin ellas, eran fundamentales en la formación de los guerreros y la defensa de los reinos. 3. Combates de calle y lucha informal. En los entornos urbanos y rurales, las peleas callejeras y los combates informales eran comunes y a menudo se utilizaban como formas de resolver disputas o establecer jerarquías sociales. Estos enfrentamientos no estaban reglamentados y podían ser brutales, con participantes utilizando cualquier medio disponible para asegurar la victoria.
4. Lucha en ferias y eventos públicos. Las ferias y los eventos públicos eran lugares donde los luchadores exhibían su destreza y fuerza ante una audiencia. Estos espectáculos de lucha a menudo incluían desafíos entre luchadores locales o actuaciones de luchadores profesionales que viajaban de feria en feria. 5. Luchas regionales y tradiciones locales. Cada región del Reino Unido tenía sus propias tradiciones de lucha, influenciadas por factores geográficos, culturales y sociales únicos. Estas variaban desde formas de lucha cuerpo a cuerpo hasta prácticas más rituales y ceremoniales, que a menudo se transmitían de generación en generación dentro de comunidades específicas. 6. Influencias extranjeras y migratorias. Además de las tradiciones nativas, el Reino Unido también recibió influencias de luchas y combates de otros países y culturas a lo largo de su historia. La migración y el comercio trajeron consigo nuevas técnicas y estilos de lucha, que se fusionaron con las prácticas locales para crear formas de combate únicas y diversas. 7. Evolución hacia el boxeo moderno. Estas diversas tradiciones de lucha proporcionaron el terreno fértil para la evolución del boxeo moderno. A medida que las reglas y los códigos de conducta se desarrollaron y se formalizaron, el boxeo emergió como una manifestación más estructurada y reglamentada de profesionalización y establecimiento de organizaciones. A finales del siglo XIX y principios del XX, el boxeo se profesionalizó y se establecieron organizaciones para regular y promover el deporte. Surgieron campeonatos y títulos mundiales, y se establecieron federaciones y asociaciones para supervisar las competiciones y velar por la seguridad de los boxeadores. 8. Continua evolución y regulación. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, el boxeo ha continuado evolucionando,
con cambios en las reglas y regulaciones para mejorar la seguridad de los combatientes. Se han introducido nuevas categorías de peso, se han establecido medidas para prevenir lesiones graves y se han implementado tecnologías para monitorear la salud de los boxeadores durante las peleas. Esta evolución del boxeo desde la lucha a puñetazos hasta convertirse en un deporte reglamentado y organizado representa un viaje fascinante a través de la historia del deporte, marcado por cambios significativos en las normas, la seguridad y la profesionalización. Reglamentación y legalidad. La reglamentación del boxeo en la época victoriana fue un proceso gradual, influenciado por preocupaciones sobre la violencia y la moralidad. A pesar de la oposición inicial de algunos sectores de la sociedad, el deporte ganó aceptación a medida que se establecieron federaciones y se promovieron combates más seguros y justos. Sin embargo, la legalidad del boxeo siguió siendo un tema controvertido, con regulaciones locales variadas y ocasiones en las que los eventos eran prohibidos por considerarse inapropiados o peligrosos. Creación de federaciones y organismos reguladores del boxeo. El establecimiento de federaciones y organismos reguladores del boxeo ha sido un componente fundamental en la evolución del deporte, proporcionando estructura, normativas y supervisión para garantizar la seguridad de los competidores y la integridad de las competiciones. A lo largo de la historia del boxeo, varias organizaciones han surgido con el propósito de regular y promover el deporte a nivel nacional e internacional. En este tema, exploraremos el proceso de creación de estas entidades y su papel en el desarrollo del boxeo. 1. Surgimiento de las primeras federaciones. A medida que el boxeo ganaba popularidad en el siglo XIX, surgieron las primeras federaciones y asociaciones dedicadas a regular el deporte. Estas organizaciones, a menudo formadas por promotores, entrenadores y exboxeadores, tenían como objetivo establecer reglas comunes y supervisar las competiciones locales. 2. Establecimiento de normativas y reglas. Las federaciones tempranas jugaron un papel crucial en la creación de normativas y reglas para estandarizar el boxeo y garantizar la seguridad de los participantes. Esto incluyó la adopción de reglas de combate, especificaciones para los guantes y el ring, y la implementación de protocolos de seguridad durante las peleas. 3. Consolidación de organizaciones internacionales. Con el crecimiento del interés en el boxeo a nivel internacional, surgieron organizaciones que buscaban coordinar y regular el deporte en una escala más amplia. Organismos como la Asociación Mundial de Boxeo, WBA, el Consejo Mundial de Boxeo, WBC, y la Federación Internacional de Boxeo, FIB, se establecieron para unificar normativas y promover competiciones a nivel global. 4. Funciones de las federaciones y organismos reguladores. Estas entidades desempeñan una variedad de funciones que incluyen la autorización de combates, la clasificación de boxeadores, la supervisión de títulos y campeonatos, y la aplicación de sanciones disciplinarias en casos de violaciones de las reglas. 5. Impacto en el desarrollo del deporte. El establecimiento de federaciones y organismos reguladores ha sido fundamental en el crecimiento y la profesionalización del boxeo como deporte. Han proporcionado estructura y coherencia al deporte, permitiendo la celebración de competiciones de alto nivel y la protección de la integridad del juego. 6. Desafíos y controversias. Sin embargo, las federaciones y organismos reguladores del boxeo no están exentos de críticas y controversias. Han enfrentado desafíos en áreas como la transparencia, la imparcialidad en las clasificaciones y la gestión de escándalos relacionados con el dopaje y la corrupción. 7. Colaboración y reformas. A pesar de los desafíos, las federaciones y organismos reguladores continúan trabajando para mejorar el deporte. Han implementado reformas para abordar preocupaciones sobre seguridad, integridad y gobernanza, y han buscado una mayor colaboración entre las diferentes organizaciones para fortalecer el boxeo a nivel global. En resumen, la creación de federaciones y organismos reguladores del boxeo ha sido un factor crucial en la historia y el desarrollo del deporte, proporcionando estructura,
normativas y supervisión para garantizar su crecimiento y seguridad a lo largo del tiempo. Cultura y sociedad. El boxeo se convirtió en un elemento central de la cultura victoriana, atrayendo a audiencias de todas las clases sociales y siendo representado en la literatura, el teatro y el arte visual. Figuras como el campeón mundial Tancred capturaron la imaginación del público, mientras que los combates de boxeo eran destacados en la prensa popular y en las ilustraciones de revistas. 5. Género y boxeo. Aunque el boxeo era principalmente un deporte masculino en la época victoriana, también había mujeres que desafiaban las normas de género al participar en combates o exhibiciones. Sin embargo, su participación era limitada y a menudo enfrentaban críticas y resistencia por parte de la sociedad conservadora. Percepciones de la masculinidad y la feminidad en la época victoriana. En la época victoriana, las percepciones de la masculinidad y la feminidad estaban profundamente arraigadas en las normas sociales y culturales de la época. Estos conceptos eran moldeados por una combinación de factores que incluían expectativas de género, roles familiares, religión, educación y las presiones de una sociedad en rápida transformación debido a la industrialización y la expansión del Imperio Británico. Ampliar este tema nos permite entender mejor cómo se conceptualizaban y expresaban la masculinidad y la feminidad en la sociedad victoriana. 1. Culto a la masculinidad victoriana. En la época victoriana, se valoraba una masculinidad basada en la fuerza física, la valentía y el autocontrol. Se esperaba que los hombres fueran proveedores y protectores de sus familias, así como ciudadanos virtuosos y respetados en la comunidad. 2. Roles de género y expectativas sociales. Los roles de género estaban claramente definidos, con las mujeres relegadas principalmente al ámbito doméstico y los hombres asumiendo roles de liderazgo y autoridad en la esfera pública. Las mujeres eran vistas como esposas y madres abnegadas, cuya principal responsabilidad era el cuidado del hogar y la crianza de los hijos. 3. Modestia y virtud femenina. Se esperaba que las mujeres victorianas fueran modestas, recatadas y moralmente irreprochables. La virtud femenina se asociaba con la castidad, la sumisión y la obediencia a las figuras masculinas de autoridad, ya sea el padre. Impacto en la salud y la violencia. El boxeo victoriano estaba asociado con la violencia y los riesgos para la salud, con lesiones graves y a veces fatales que ocurrían en los combates.
Aunque se tomaron medidas para hacer el deporte más seguro, como la introducción de guantes acolchados, el boxeo seguía siendo percibido como un deporte peligroso y brutal por muchos detractores. Lesiones comunes y riesgos para la salud en el boxeo victoriano. Durante la época victoriana, el boxeo carecía de muchas de las protecciones y regulaciones que existen en el deporte moderno, lo que llevaba a un mayor riesgo de lesiones graves y riesgos para la salud tanto para los combatientes como para los espectadores. Aquí se desarrollan los aspectos relacionados con las lesiones comunes y los riesgos para la salud en el boxeo victoriano. 1. Ausencia de protecciones modernas. En el periodo victoriano, los boxeadores no utilizaban guantes acolchados como los que se usan en la actualidad. En su lugar, las manos desnudas se usaban para golpear, lo que aumentaba el riesgo de lesiones graves tanto para el boxeador que golpeaba como para el que recibía los golpes. 2. Lesiones en las manos y los brazos. Debido a la falta de protección adecuada, las lesiones en las manos, incluyendo fracturas y contusiones, eran comunes entre los boxeadores victorianos. Además, las manos y los brazos estaban expuestos a cortes, magulladuras y dislocaciones durante los combates. 3. Daños faciales y cerebrales. El riesgo de lesiones faciales, como fracturas nasales y orbitales, también era alto en el boxeo victoriano debido a la naturaleza de los golpes directos al rostro. Además, las lesiones cerebrales traumáticas, como conmociones cerebrales y hemorragias intracraneales, eran preocupaciones graves y a menudo pasaban desapercibidas o no se trataban adecuadamente. 4. Impacto en la salud a largo plazo. Aunque los efectos a largo plazo del boxeo victoriano no se entendían completamente en ese momento, hoy en día sabemos que los boxeadores enfrentaban un mayor riesgo de desarrollar trastornos neurodegenerativos como la demencia pugilística, también conocida como síndrome del boxeador, que está asociada con lesiones cerebrales repetidas. 5. Riesgos para la salud mental. Además de las lesiones físicas, los boxeadores victorianos también enfrentaban riesgos para su salud mental. La presión para competir y ganar, combinada con el trauma emocional de la violencia física y la exposición a la muerte y la lesión en el ring, podía tener un impacto significativo en el bienestar psicológico de los combatientes. 6. Escasa atención médica y cuidado posterior. En la época victoriana, la atención médica disponible para los boxeadores era limitada y rudimentaria en comparación con los estándares modernos. Muchos boxeadores no recibían atención médica adecuada después de los combates y podían sufrir complicaciones graves como resultado de lesiones no tratadas o mal atendidas. 7. Normalización de la violencia y el riesgo. A pesar de los riesgos para la salud, el boxeo victoriano se normalizaba en la sociedad de la época y se consideraba un entretenimiento aceptable para las masas. La glorificación de la violencia y el riesgo en el deporte reflejaba las actitudes más amplias hacia el heroísmo, la masculinidad y la valentía en la sociedad victoriana. En resumen, el boxeo victoriano estaba asociado con una serie de lesiones comunes y riesgos para la salud tanto para los boxeadores como para los espectadores, que reflejaban las condiciones y normas de la época. Estos riesgos no solo tenían consecuencias inmediatas para la salud física, sino que también planteaban preocupaciones sobre el bienestar a largo plazo y el impacto en la salud mental de los combatientes. Figuras relevantes. Figuras como Tom Cribb, John L. Sullivan y Jan Mace se destacaron como campeones y promotores del boxeo durante la época victoriana, influyendo en la popularidad y la percepción del deporte tanto en el Reino Unido como en el extranjero. Sus hazañas y rivalidades se convirtieron en parte del folclore del boxeo, contribuyendo al crecimiento y la difusión del deporte. Legado y continuidad. El boxeo victoriano sentó las bases para el desarrollo posterior del deporte, estableciendo normas y estructuras que aún se mantienen en la actualidad. Su legado se refleja en la persistencia del boxeo como un deporte popular y en la evolución de las actitudes hacia la violencia y el entretenimiento en la sociedad moderna. En conclusión, el boxeo en la época victoriana fue mucho más que simplemente un deporte,
fue un fenómeno cultural que reflejaba los cambios y las tensiones de la sociedad de la época. A través de la exploración de sus orígenes, reglamentación, impacto social y legado, podemos entender mejor su significado y su lugar en la historia del deporte. Influencia del boxeo victoriano en el deporte moderno. La influencia del boxeo victoriano en el deporte moderno es significativa y se extiende a través de varias áreas, desde las reglas y la organización hasta la cultura y la comercialización del deporte. Ampliar este tema nos permite comprender mejor cómo el boxeo victoriano sentó las bases para el desarrollo y la evolución del boxeo y otros deportes a lo largo del tiempo. Aquí exploramos algunos aspectos clave de esta influencia. 1. Establecimiento de reglas y normativas. Durante la época victoriana, se comenzaron a establecer las primeras reglas y normativas para el boxeo, como las reglas de Queensberry en 1867. Estas reglas sentaron las bases para el deporte moderno al definir los límites del combate, la duración de los asaltos y las prohibiciones sobre ciertas tácticas peligrosas. 2. Profesionalización del deporte. El boxeo victoriano marcó el comienzo de la profesionalización del deporte, con la aparición de combates organizados y la introducción de premios en efectivo para los competidores. Este enfoque en la competencia y la remuneración ayudó a transformar el boxeo de una actividad informal a un deporte organizado y comercial. 3. Desarrollo de la técnica y la popularidad y la estructura organizativa del boxeo también han influido en la evolución de estos deportes. En resumen, el boxeo victoriano dejó un legado duradero en el deporte moderno, desde el establecimiento de reglas y normativas hasta la profesionalización del deporte y su impacto en la cultura popular. Su influencia se puede observar en múltiples aspectos del deporte y continúa siendo relevante en la actualidad.